están? Queremos darle gracias al Señor por la vida de los padres hoy. Vamos a ir a nuestros anuncios que tenemos en esta mañana. Hola, los anuncios. Bueno, recordando acerca de nuestra misión y del trabajo que desarrollamos, formamos discípulos, desarrollamos líderes, alcanzamos naciones. Nuestra estrategia de trabajo, siempre estemos recordando quiénes somos, cómo trabajamos, son los propósitos. Y el primer propósito que nosotros tenemos es el de proclamar. El propósito proclamar es cuando nosotros le damos la entrada a una persona no cristiana y le proclamamos el evangelio, le presentamos a Jesucristo, le presentamos su obra, le presentamos su persona, le presentamos su carácter. Ese es el objetivo, presentar a Jesucristo, su persona, su mensaje, de manera sensible y recursiva para que las personas activen su vida espiritual. Lo mismo que nosotros sucedió con nosotros. Alguien un día nos presentó a Jesucristo y a partir de ahí inició toda esta experiencia de vida y de relación con Él. Entonces, les invitamos a que hagan este ejercicio de proclamar las buenas nuevas y el evangelio de salvación a sus amigos, a sus familiares. ¿Está bien? Bueno, esta semana tenemos otros cumpleaños que celebrar. Tenemos el 22, el cumpleaños de César Ramírez, Matías el 27, Lucas Aguirre el 28. Hasta ahí terminamos nuestra semana de cumpleaños para que lo estén recordando y felicitando y saludando a sus hermanos en la fe. Recordarles el tiempo de ayuno, lunes y viernes de 11 a 12. Hemos sostenido este tiempo y les invitamos a que se unan, haciéndolo congregacionalmente a través de Zoom. Estamos orando puntualmente por las necesidades de cada familia, de cada persona, de la iglesia, bueno, de la nación, de todo lo que el Señor nos ha puesto en este tiempo. Y por último, pues darle a Dios la gloria y la honra por ustedes, por este Día del Padre. Los héroes, los caballeros, ustedes se convierten en los héroes de los hijos. Así es que el Señor les otorgue toda la sabiduría y gracia para conducir a su familia, para conducir a sus hijos en amor y en la disciplina del Señor. Bueno, muchas gracias y seguimos con nuestro tiempo de predicación. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo van? ¿Bien? Buenos días, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Feliz día a todos los padres que nos acompañan. Feliz día a esa figura tan importante en nuestra formación, ya sea por presencia o por ausencia, siempre marca el padre. Nosotros tenemos una figura de paternidad que siempre está presente y siempre está ahí y nunca se va a quedar corto de recursos ni de capacidad de amarnos, que es Dios. Pero qué bueno es poder nosotros también contar con esa figura paterna aquí, terrenal, tenerla acá, disfrutarla y poder hoy darle la honra que se merece. Entonces, les felicito a todos aquellos que son padres, aquellos que se han volcado hacia sus hijos, hacia sus hogares, y que se han sacrificado y que siguen haciéndolo por dar el ejemplo correcto para sus generaciones. Vamos a entrar directamente con la prédica y para empezar yo quiero que hagamos una pequeña como recapitulación, digámoslo así, de lo que fue la semana, de lo que hicimos la semana pasada. Lucas me va a colaborar con una presentación, ahí estamos. Entonces,
nosotros, devuelve una, por favor. Nosotros estábamos hablando la semana pasada acerca de los atributos incomunicables de Dios. Y pues no voy a repetir todo, simplemente voy a ser puntual y una recapitulación de esto. Entonces hablábamos de que hace 2 semanas hablábamos de que lo importante para poder realmente amar y confiar a alguien es conocerlo. Es imposible amar a alguien que uno no conoce. Y es obviamente imposible también tener una confianza. Bueno, puede pasar que uno confíe en gente que no conoce, pero ¿qué tipo de confianza es esa? No es una confianza sustentada en características conocidas de la persona, en las capacidades o cualidades, sino simplemente eso sería como una especie de fe ciega. Los cristianos, nosotros los creyentes, no tenemos una fe ciega. Nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios a través de su creación y de su revelación más especial, que es su palabra. Aquel cristiano que haya decidido tener una fe ciega simplemente es por una cuestión de pereza, de que no ha querido conocer a Dios, porque Dios no se esconde, Dios se da a conocer a sus hijos. Dios está interesadísimo en ser conocido. Primero, porque cuando yo conozco a Dios en sus atributos incomunicables, yo puedo entender que Dios es el ser más maravilloso que existe y que esos atributos que solo le pertenecen a Él, que solo son parte de su esencia, me tienen que volcar a la extrema adoración, a la extrema gloria, a querer todos los días darle la honra a Él por lo que es, porque es ese ser único e irrepetible en todo el universo. Entonces, el conocer yo los atributos incomunicables de Dios me debe llevar a eso, a una profunda admiración y unas ganas irresistibles de adorarlo, de honrarlo, de alabarlo y de servirlo. Y los atributos que vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver los comunicables, son aquellos que de alguna manera Él puede compartir con nosotros. Y esos atributos me deben llevar a esa irresistible gana de parecerme a Él. Y es una experiencia natural. Y hoy, hablando de paternidad, es una experiencia natural. Nuestros hijos tienden a buscar parecerse a nosotros. Agarran actitudes, posturas, formas de expresión y otro montón de costumbres que les gusta y que les parecen dignas de imitar. Cuando nosotros podemos conocer a Dios en sus atributos comunicables, nacen y es de una forma que no podemos reprimir. Nace ese deseo de parecernos a Él, porque sabemos que es posible en esos atributos. Pero la semana pasada veíamos los incomunicables y el primero que veíamos era la simpleza de Dios o la unidad de Dios. Nosotros veíamos que Dios no es un ser que esté compuesto de partes parciales. Él es todo al mismo tiempo en su ser. Él no está mezclado, Él no es un ser que a veces es una cosa y a veces es otra, como pareciera cuando uno estudia a profundidad la palabra de Dios, pareciera que a veces Dios es un Dios que está enojado y a veces Dios es un Dios que es amoroso. No. Dios en su infinitud también expresa sus atributos de manera infinita. O sea, Dios siempre es absolutamente amoroso, es enteramente misericordioso, es enteramente justo y en todo lo demás. Dios nunca es una cosa sin la otra. ¿Cómo aplica esto para mi vida? Cuando yo puedo reconocer esta simpleza de Dios, ¿esto qué debe provocar en mi vida? Fácil, nosotros podemos estar confiados de que Dios, al ser siempre en todos sus atributos, ser completamente infinito, nosotros podemos entender que la aplicación para nuestra vida, ese Dios siempre va a ser de una manera, siempre se va a comportar de una manera hacia nosotros y hacia su creación, de una manera que es ecuánime, va a aplicar siempre al mismo tiempo la misma cantidad de amor, la misma cantidad de justicia, la misma cantidad de misericordia. No va a haber exabruptos, digámoslos, en Dios. No va a haber unos momentos en los cuales Dios está más enojado y se le olvidó amarnos. O está más misericordioso y por eso se le olvidó ser justo. No, esto nos da a nosotros una tranquilidad en que Dios no puede ser una cosa sin la otra. A nosotros nos es imposible eso. Yo les ponía el ejemplo la semana pasada
de que si yo estoy enojado, pues no puedo estar contento al mismo tiempo. O que si estoy triste, no puedo estar alegre también al mismo tiempo. O si estoy hacia alguna cosa, no estoy complacido, no puedo estar complacido al mismo tiempo. No. Esas son cosas que son limitantes, que son propias de nosotros, pero Dios no es así. Dios en todos sus atributos siempre es el mismo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. No puede ser una cosa sin la otra. Esto debe llevarnos a maravillarnos al respecto, porque solamente es el único ser que puede expresar esto en su vida, en su existencia. Veamos el segundo atributo, que es la independencia de Dios. ¿Ya? Nosotros veíamos que hablamos acerca de Dios, es autoexistente, es independiente. Él no tiene necesidades de ningún tipo. ¿Ya? Por el contrario, todo el universo, todo lo que existe, le debe su existencia a Él. Y Él lo sostiene por el poder de su palabra, la Biblia lo declara. Entonces, Él no tiene necesidades de ningún tipo. Nosotros no somos independientes, nosotros no somos autoexistentes, digámoslo así. Nosotros tenemos vida única y exclusivamente porque Dios tiene vida. Y nosotros en Él es que vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. ¿Ya? Y esto es muy importante que lo entendamos porque esto nos pone en la posición correcta. Cuando yo me enfrento con esto, cuando yo entiendo esta parte de la independencia de Dios, yo me pongo en la posición correcta, que es, Dios no necesita de mí. Dios no necesita de mi favor, Dios no necesita de mi ayuda, Dios no necesita de mi consejo. Cuando también hablábamos la semana pasada, hay personas que defienden el concepto, sobre todo las personas que no conocen a Dios, defienden el concepto de que Dios nos hizo porque Él necesitaba que nosotros lo alabáramos, lo adoráramos. Él necesitaba ser amado por nosotros. Y esto no es cierto. O sea, nosotros tenemos la capacidad de glorificarle, de darle gozo. ¿Ya? Pero Él no lo necesita. Él no es algo que Él necesite para existir. Él existe independientemente de esto. Pero se goza en nosotros. Y podemos darle la gloria a Él. Nosotros no tenemos una total independencia. Dios sí tiene esa independencia. Entonces, ¿esto cómo aplica en mi vida? Yo entender que al yo depender de Dios, que es el único ser que es totalmente autónomo, eso me debe traer mucha paz y tranquilidad a mí, a mi vida. ¿No? Yo puedo entender que yo único que tengo que hacer, por lo único que tengo que preocuparme es por descansar en Él. Porque fui diseñado para eso, fui diseñado para depender de Él. Fui creado con esa intención. Yo no fui creado con una intención, digamos, desde un punto de vista, digamos, de utilidad para Dios. Dios no me creó a mí ni a ninguno de nosotros porque necesitara cubrir una necesidad específica de su vida con la creación de nosotros. No. Él nos creó no precisamente para que lo amemos, pero sí estamos capacitados para eso. Digamos que Él está completo sin nosotros. Pero ya que existimos y el Señor nos ama, nosotros podemos devolverle ese amor a Él. Podemos también amarlo en respuesta al amor que nos tiene. Y ese amor nos debe llevar a eso, a vivir una vida para darle la gloria. Una vida que le traiga gozo permanente a Él. Esa es la aplicación de este atributo de Dios en nuestras vidas. Como Él es independiente, yo puedo dedicar mi vida a entender que dependo de Él y Dios no necesita nada de mí, pero yo le puedo dar a Él gloria y gozo. Bien. El tercer atributo que veíamos la semana pasada es la eternidad de Dios. Digamos que este es un atributo que, aunque es el más, digamos, uno de los más nombrados de Dios,
aunque sigue siendo incomprensible para nosotros, porque nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de entendimiento, no está hecha para abarcar los infinitos ni las eternidades. ¿Ya? Nosotros nos aproximamos a esta idea, pero es muy difícil que la logremos abarcar. Entonces, hablar de que Dios no tiene principio, ni tiene fin, ni Él experimenta una sucesión así como nosotros lo haríamos, como hoy es domingo y mañana es lunes y pasado mañana es martes. Él no experimenta esa sucesión porque el tiempo no tiene ningún efecto sobre Él. Entonces, Él es siempre Dios. Él siempre ha sido Dios. No ha tenido principio y no tendrá final. Y esa eternidad también aplica para lo que son sus atributos, sus propósitos, sus promesas. ¿Ya? La consecuencia directa de esto, de que Él ha existido siempre y todos sus otros atributos, características, también han existido con Él eternamente, la consecuencia directa de esto es que a mí me tiene que traer tranquilidad y admiración primeramente, y tranquilidad, que Dios, saber que Dios nunca ha dejado de existir y nunca dejará de existir. No hubo un momento en que no hubo Dios. Dios siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Entonces, todas las otras cosas que nacen de parte de Dios, tienen la misma cualidad de eternidad. Lo que les decía ahora es eso, sus atributos, sus promesas, sus planes, sus propósitos. Entonces yo puedo estar contento porque aquel que sustenta todas las cosas, las va a sustentar por siempre. Aquel que planeó las cosas desde la eternidad, se va a tomar todo lo necesario para cumplirlas. Sus planes que nacieron en la eternidad tienen proyección eterna y no hay nada que pueda cambiar esto. Entonces, su control en todas las cosas está garantizado. Todos los eventos que Él ha planeado están garantizados. Para mí esto es una cosa que es maravillosa. Cuando yo logro entenderla en la dimensión correcta, o por lo menos me aproximo a la dimensión correcta, esto es maravilloso. Entender, porque está sumado a otro atributo que es el Todopoderoso. Entonces Él no es solamente todopoderoso por un tiempo, sino que es todopoderoso por siempre. O sea, es un Dios único en sus características. Y cuando yo veo esto, yo no. Es la admiración lo que tiene que llegar a mi mente y a mi corazón. Este es el Dios que yo tengo. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! Y aunque nosotros no compartimos directamente ese atributo de la eternidad, sí, como seres espirituales, tenemos una eternidad que vamos a compartir con Él. A diferencia de la de Él, nosotros tenemos un inicio. Fuimos creados por Él, pero no vamos a tener fin, vamos a disfrutarla toda. Él no tuvo inicio. Entonces es maravilloso también que parte de su eternidad hay una chispa en nosotros. Porque si bien tuvimos inicio, no vamos a tener un final. Vamos a vivir la eternidad con Él. Qué espectáculo, qué promesa más maravillosa que nos ha sido entregada. El cuarto que veíamos la semana pasada, esto es una recapitulación y tratar de ver un poco la aplicación de todo esto, perdón, es la inmutabilidad de Dios. Desde la palabra inmutabilidad, vamos a definirla como esto: Dios nunca cambia. Es así de sencillo. Dios nunca cambia. Dios no está sujeto a ninguna variación en su ser, ni en sus atributos, ni en sus principios morales, ni en sus planes, ni en sus promesas. No hay manera en que Dios aumente o crezca ni disminuya. Dios es absolutamente perfecto, por lo cual la posibilidad de que Él cambie queda totalmente excluida. ¿Por qué? Porque si algo que inicialmente es perfecto cambió,
pues entonces significa que inicialmente no era perfecto. O si algo que es perfecto tiene la posibilidad de ser cambiado, pues entonces no era perfecto desde el comienzo. ¿No? Nosotros podemos ver que, por ejemplo, si la autoexistencia, la independencia de Dios de alguna manera cambiara, entonces Dios se volvería un ser dependiente. O si la eternidad de Dios cambiara, ¿qué pasaría? Dios ya no tendría eternidad, sino que en algún momento dejaría de existir. Entonces, todas estas cosas nos hablan de que si de alguna manera Dios pudiera cambiar, dejaría de ser Dios. Y Dios nunca va a dejar de ser Dios. Ninguna de las perfecciones de Dios cambia. ¿Qué debe producir este conocimiento de que Dios nunca cambia? A mí en lo personal, y quisiera compartirles esa visión personal, a mí lo que me produce es una sensación de consuelo y de seguridad. ¿Por qué? Entre más conozco a Dios, más puedo yo entender que Dios siempre ha sido el mismo. Históricamente se nos queda registrada en la Biblia y queda registrada en los eventos de la humanidad, digamos, distintas facetas, pero simplemente es una expresión externa de lo que Dios siempre ha sido por dentro. Para mí esto es hermoso porque me da la tranquilidad de que las promesas de Dios nunca van a fallar, de que el plan con el que Dios inició el universo es el plan con el que Él va a terminarlo. Para mí es importante entender esto porque cuando yo leo la Biblia, y a esto debemos llegar todos, nosotros podemos tener en nuestras manos, de una manera comprensible para nosotros, todo el plan de Dios, desde el principio hasta el final. Y sabemos que ya es un libro cerrado. O sea, Dios lo puso allí en un momento del tiempo humano, todo quedó consignado ahí y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el que nos entregó eso no cambia. Entonces esto nos trae consuelo y seguridad. Los planes, las promesas y las cualidades de Dios no cambian. Dios es absolutamente confiable, porque siempre va a ser el mismo. No es como las personas con las que uno se relaciona normalmente, que de pronto uno va a visitar a un amigo y hoy lo encontró enojado y mañana lo encuentra contento, o hoy lo encuentra totalmente servicial y mañana no te quiere hacer ningún favor, no te quiere prestar ningún servicio. No, eso no pasa con Dios. Dios es absolutamente inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo, fue el mismo y será siempre el mismo en todas sus características, en todo su conocimiento y en todo su ser. Vamos a mirar en este pequeño resumen el siguiente, que es la omnipresencia de Dios. La omnipresencia es una palabra que simplemente significa que Dios está presente siempre en todos los lugares con la totalidad de su ser. O sea, no es, por ejemplo, en el caso como yo, que si yo decidiera tirarme sobre el piso de la sala aquí de mi casa, y yo podría determinar que en cierta parte del piso está un pie, y en cierta parte está la cabeza, y en cierta parte está un brazo. No, yo no quedo dividido. Al extenderme yo en un espacio, podría parecer que quedo dividido. Una de mis partes siempre está en una zona, no puede estar en dos partes. Dios, por el contrario, Dios está presente siempre, en todas partes y absolutamente completo, en la totalidad de su ser. Siempre está. Cuando yo entiendo esto, de que Dios está en todas partes, en la totalidad de su ser, en todas partes al mismo tiempo, puedo entender que nadie, ninguno puede escaparse de la presencia de Dios. Si alguien decide no creer en Dios y obviamente no aceptar esta cualidad de Dios de omnipresencia, pues, bueno,
pero está advertido de que Dios está en todas partes. Ya usted si cree o no cree, eso no cambia ese atributo de Dios. No, nosotros que sí somos creyentes, que somos hijos de Dios y que le creemos que hay un Dios y que éste es omnipresente, nosotros podemos experimentar su presencia todo el tiempo, en todas las circunstancias de nuestra vida. Nosotros no tenemos un Dios ausente o un Dios que para poder atender una situación que está pasando en otra parte tiene que irse de aquí. Que para poder atender las necesidades de un familiar mío yo voy a sentir un vacío acá. No, Dios ha prometido en su palabra, porque esa es una promesa que Él puede cumplir, que Él va a estar siempre presente en todos nosotros, en todas las partes del universo, con la plenitud de su ser. Es el único ser en el universo que puede garantizarnos eso y realmente lo hace. Realmente lo hace. Yo a donde voy puedo sentir la presencia de Dios, puedo sentir la compañía de Dios, puedo experimentarlo de una manera muy especial todo el tiempo, todos los días, en todas partes. No hay lugar al que Dios no me siga, no hay circunstancia en la que Dios no me acompañe. Qué gran ventaja que tenemos nosotros. Dios no es un Dios que se queda ya guardado en la iglesia o en el lugar de culto, porque cuando ya cierro la Biblia ahí se quedó guardado. Dios vive en nosotros, su presencia está en nosotros y va donde nosotros vayamos. Esto es algo muy bonito de experimentar y también de mucho cuidado. ¿A dónde estamos llevando nosotros a Dios? ¿De qué está siendo testigo Dios en nuestro actuar? Dios va a todas partes con nosotros. Su presencia su presencia no es imposible en ninguna parte del universo. En todas partes está Dios. Y en todas partes podemos experimentar. Por muy lejos que nos fuéramos del planeta Tierra, si fuéramos algún tipo de astronauta que nos mandaran al planeta más lejano al otro lado de la galaxia, allá Dios estaría con nosotros. Qué maravilla de poder pensar en este tributo del Señor. Dios está siempre y lo puedo experimentar siempre y en todas partes. Y el otro tributo que queríamos para terminar, digamos, este resumen es la omnipotencia de Dios. Omnipotente significa que Dios es todopoderoso. El poder de Dios no está limitado por nada ni por nadie. ¿Ya? Él es capaz de hacer cualquier cosa que esté de acuerdo con su propia naturaleza. ¿Ya? O sea, cualquiera me dirá, entonces Dios puede mentir. No, porque eso no está de acuerdo con la naturaleza de Dios. O sea, Dios no va a hacer nada que niegue su naturaleza. Dios no va a pecar porque eso negaría su naturaleza, eso iría en contra de su ser. Entonces, Dios es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa que esté de acuerdo con su naturaleza. Por tanto, todo lo que Él se ha propuesto hacer, lo va a hacer. Todo lo que Él se ha propuesto hacer, lo va a hacer. ¿Ah? Ahora, hay cosas que es importante entender que dentro de lo que posiblemente Él podría hacer, de lo que está dentro de sus posibilidades, Él ha determinado aún no hacerlas. ¿Ya? O sea, hay cosas que son consecuentes con su carácter, con su ser, como por ejemplo que haya un juicio final. Eso es consecuente con su ser porque Él no se va a aguantar, no se va a aguantar esa situación eternamente de que su creación esté tomada, digamos, por el pecado. Él no se va a aguantar eso. Entonces hay un momento en el cual va a decir, bueno, ya está. Pero, como sabemos, es algo que Él puede hacer, pero por razones que definitivamente solo Él conoce, nosotros podemos hacer teorizar que es por misericordia, que es por su amor, y sí, es eso, pero ¿cuánto puede durar? ¿Hasta qué momento va a durar? Eso es una cosa que solo Él conoce. Entonces, si bien Él ha decidido aún no hacer cosas que son consecuentes, que proceden de su característica, no es que no las pueda hacer, sino que Él simplemente por su poder ha decidido que todavía no las va a hacer, que podría hacerlas. Otro montón de cosas también que Él podría hacer, pero simplemente no las hace.
¿Y por qué es esto? Porque es su decisión, porque es parte de su omnipotencia. Él también, pudiendo hacerlo todo, él decide qué hace y qué no. ¿Ya? Nosotros hemos visto que en el pasado el poder de Dios lo vimos en la creación, lo vimos en cómo Él sustenta todas las cosas, después de haberlas creado las sustenta. Lo vimos el poder expresado, digamos, en la historia del pueblo de Israel, en la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero nosotros, todos los creyentes, reconocemos que el acto de su poder, la demostración más grande de su poder, fue la resurrección de Cristo entre los muertos. Eso realmente fue un acto poderosísimo. Poderoso es aquel que puede levantar a alguien de entre los muertos. Y para nosotros, esas manifestaciones de poder, para nosotros los creyentes, esas manifestaciones del poder se relacionan directamente con el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Nos trae seguridad, nos trae esperanza de una futura resurrección corporal. Nos trae esperanza del cumplimiento de un montón de promesas. ¿Por qué? Porque no hay nada que se pueda oponer al poder de Dios. ¿Ya? Pero también ese ser todopoderoso lo podemos experimentar también en la vida diaria. Cuando nosotros estemos bajo una necesidad, cuando estemos en una circunstancia que no podemos manejar, en la que nuestra ilusión de control se desvanece totalmente, es a Dios donde podemos, Señor, tú que todo lo puedes. Tú que todo lo puedes, Señor. Te pido, por favor, que intervengas en esa situación. Que me ayudes con esta o tal circunstancia. Claro, aplique para lo que hablábamos hace unos minutos. Él puede escoger obrar dentro de su poder ilimitado en favor de nosotros, o puede optar por tomar una decisión diferente. Pero igual esto no significa que cuando a veces hay gente que critica que Dios no hace cosas, piensan que es porque no pudo. No, esto no tiene que ver con que no pudo, eso tiene que ver con que dentro de su poder, dentro de su cualidad de ser todopoderoso, Él también toma decisiones respecto de lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Y el porqué de esas decisiones, solamente Él lo conoce. Y gloria a Dios por eso. Entonces nosotros poder ver en nuestro día a día cómo el Señor preserva todas las cosas, sostiene las cosas, y todos los días nosotros podemos renovar esa confianza en que aquel que es todopoderoso va a cumplir su obra en mí, va a cumplir su obra en cada uno de nosotros y nos va a llevar hasta la finalización de sus planes, hasta la vida eterna con Él. Esto me da tranquilidad. En ningún momento yo debo titubear de que Dios puede hacer lo que se ha propuesto hacer. Y cada uno de estos atributos incomunicables debe llevarme a eso, a admirarme. ¡Wow! ¡Qué Dios el que yo tengo! Que debe llevarme también a una necesidad de conocerle más. Sí, bueno, en las últimas prédicas nos han enseñado, pero yo quiero más, yo quiero aprender más, quiero leer la Biblia, quiero entender su revelación y que Él cada vez me enseñe más de quién es. Pero sobre todo, debe llevarnos a la total adoración, al deseo irresistible de glorificarle y de servirle. ¿A quién más vamos a querer servir? Tenemos como padre nosotros al dueño de toda la creación, y no porque fue un título cedido, un título de propiedad cedido, fue porque Él lo creó todo, y lo creó y lo sustenta todo. Ese es el más maravilloso que hay. ¿A quién más voy a querer servir yo? ¿Quién más se merece mi gloria, mi adoración, mi glorificación? ¿Quién más se merece que yo le dé gloria? ¿Quién más se merece mi alabanza? Entonces, cuando yo puedo entender estas cosas, o puedo empezar a aproximarme al entendimiento, me doy cuenta del maravilloso Dios que tengo, de cómo actúa y cómo es. Y eso me debe llevar a querer invertir mi vida en Él. Va a ser el parámetro más alto, y es el parámetro bajo el que yo quiero estar, y es la influencia que yo quiero tener. Aquel que es incomparable.
aquel que es inimitable. Bien. Esto, podemos sacar ahí la presentación. Esto era un poquito como tratando de cerrar lo que fue la prédica de la semana pasada. Nosotros hoy podemos empezar ya a entrar en otra parte que es la de los atributos comunicables de Dios. Como les decía al principio y como se los dije, se los he repetido en estos últimos 2 domingos, los atributos comunicables de Dios son aquellos en los cuales nosotros podemos llegar a ser semejantes a Dios, semejantes en su ser, semejantes en sus atributos mentales. Esos son los atributos comunicables, que podemos llegar a ser semejantes, no iguales, parecidos, pero no iguales. Ese va a ser vamos a iniciar a ver algunos hoy y vamos a terminar la próxima semana de verlos, pues con el favor de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque también se les recalcaba al principio del mensaje de hoy, es que cuando yo encuentro cosas en aquel que admiro, en aquel que es admirable, en aquel que es perfecto, que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es único, que es eterno, cuando yo encuentro cosas en él que también son admirables, pero que hay algunas que yo también puedo reflejar algo de esto, pues cómo no voy a querer parecerme a ese ser magnífico. Sí, no me puedo parecer en lo todopoderoso, no me puedo parecer en su eternidad, pero ¿y qué de lo que sí me puedo parecer? ¿Qué de aquellas cosas en las que Dios no solamente ha puesto como posibilidad para que yo me parezca, sino que de hecho es una demanda de Él, es una exigencia de que yo me parezca a Él, de que yo desarrolle esas cosas en mí? ¿Ya? Nosotros, sin embargo, nosotros no debemos, no debemos perder de vista que de la persona que estamos hablando es la persona total e integrada de Dios. Entonces, cuando nosotros tratamos de clasificar, digamos, en esta clasificación que es la más común de atributos comunicables e incomunicables, tenemos que darnos cuenta que cualquier esfuerzo que hagamos por definir a Dios o por meterlo dentro de una cuadrícula y tratar de catalogarlo, va a ser una mera aproximación. Va a ser un intento y la mayoría de las veces fallido por tratar de abarcar lo que no tenemos posibilidad de abarcar. Estamos tratando de meter dentro de palabras y conceptos que son limitados lo que no tiene límites. Entonces, pero más importante que poder establecer una categoría, bueno, este es de este lado o este es de este lado, más importante que eso es que nosotros podamos entender, digamos, las definiciones de cada uno de esos atributos y podamos entender cómo yo me puedo parecer, cómo yo puedo aplicar, cómo yo puedo reflejarlas en mi vida. Bien, lo demás, de si este atributo es de tal o cual o de tal forma y comunicarlo, son básicamente opiniones. Son cosas que la gente, por muy conocedora, por muy estudiada que sea, simplemente en última instancia va a dejar como hasta ahí me llega mi entendimiento y eso es lo que yo expreso como mi opinión, a mí me parece. La realidad de Dios es mucho más grande que nuestras opiniones. Por eso lo importante es, más que tratar de clasificarlo, es tratar de definirlo, entender su aplicación y ver cómo lo puedo reflejar en mi vida. ¿Bien? Simplemente es eso. Entonces, hoy veremos algunos y la próxima semana daremos fin. Vamos a ver cuáles son estos atributos comunicables de los que, digamos, los que tienen mayor aplicación en nuestra vida, los que nosotros más debemos reflejar a los otros. Cuando uno hace una clasificación, cuando uno revisa las clasificaciones, hay como varía, ¿no? Entre 16 y 20 atributos de Dios, de los comunicables. No vamos a estudiarlos todos porque no es necesario, en el sentido de que
vamos a hablar de los cuales nosotros, para nuestra vida cotidiana, para nuestro relacionamiento con los demás y para nuestro servicio, son más importantes de reflejar y de aplicar. Y vamos a empezar hoy con aquellos atributos de Dios que están dentro de lo que se denomina como los atributos mentales. Atributos comunicables mentales. Bien. Aquí nosotros empezamos, digamos, podemos identificar la primera falla en la clasificación, porque donde muchas personas piensan que el conocimiento, la omnisciencia es un atributo no comunicable de Dios, eso le pertenece a Él, hay otras personas que dicen, no, el conocimiento de toda su total, de su omnisciencia, de todo su total conocimiento perfecto de todas las cosas, si hay una parte que es comunicable a nosotros. Sí la hay. Entonces, como les decía, ahí siempre va a haber, yo creo que no, yo creo que sí. Vamos a ir definiendo y vamos a ir dándonos cuenta de esto, aunque ya lo habíamos visto un poco la semana pasada. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en muchas partes de la Biblia, en muchísimas partes de la Biblia, nos habla acerca del conocimiento, de la omnisciencia de Dios. Si ustedes lo recuerdan, no lo busquen, pero en Job 37:16, Eliú, uno de los amigos de Job, dice que Dios tiene conocimiento perfecto, así lo dice. ¿Ya? Por allá, eso es en el Antiguo Testamento, por allá en primera de Juan 3:20, Juan dice, con esas palabras, dice, Dios lo sabe todo. Lo dice así. Entonces, Dios tiene conocimiento perfecto, como lo dijo Eliú, y Juan dijo, Dios lo sabe todo. Entonces, la cualidad de saberlo todo se llama eso, omnisciencia. Saberlo todo. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, debido a que Dios lo sabe todo, pues es omnisciente. Así de sencillo. Esa es la relación entre el concepto y el atributo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros en una forma práctica de expresarlo? Dios, este conocimiento de Dios se puede expresar así. Dios se conoce plenamente a sí mismo. Dios se conoce plenamente a sí mismo. Y Dios conoce también todas las cosas reales y posibles de una manera que es muy particular y eterna. Ya les voy a explicar cómo va esto. Lo primero es esta parte, ¿no? Dios se conoce plenamente a sí mismo. Ahora, esto es un hecho que para nosotros debe llenarnos de asombro, puesto que ya hemos definido que Dios es eterno, ilimitado, es infinito, ¿ya? Entonces, esta cualidad de Dios de poderse conocer a sí mismo siendo Él infinito debe también llevarnos al asombro, ¿ya? Pero claro, cuando nosotros, digamos, desmenuzamos bien el concepto, obvio, solamente aquel que es infinito puede conocerse a sí mismo como un ser infinito. O sea, yo no podría con mi mente limitada conocer un ser infinito. No puedo, no me cabe. Solo aquel que es infinito puede abarcar lo infinito. O sea, por eso es que Dios se conoce a sí mismo. Y es el único ser que puede conocer a Dios totalmente, él mismo. Porque no hay nadie más con la infinitud, nadie que sea ilimitado como lo es Dios. Solamente un infinito podría conocer el infinito. Dios se conoce a sí mismo plenamente. ¿Ya? Se conoce en todo detalle. De esto Pablo habla para que los que toman nota quieren, yo se los voy a leer, en 2 Corintios 2, del 10 al 11, lo dice de esta manera. Dice Pablo, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, primero que todo, Dios se conoce a sí mismo. Eso es lo que decíamos en la definición arriba. Luego, decíamos también que Dios conoce todas las cosas reales y posibles. O sea, Dios conoce todas las cosas que existen. Todo lo que sucede en el universo, Él lo conoce. Y todas las cosas que pudieran llegar a pasar, ella las sabe de antemano. Él lo conoce todo.
lo que existe, lo que está sucediendo y lo que podría llegar a existir o suceder. Él lo conoce todo, todo. Ahora, decíamos también en la definición que esto lo conoce de una manera particular. Dice que se conoce la definición, dice, en un solo acto singular. Ya, o sea, ¿qué significa esto? Singular, que no está dividido en partes. O sea, él conoce todo de una sola vez. O sea, él no está en una especie como de aprendizaje. Él no está en una revisión, como que tiene que estar constantemente revisando, bueno, por allá en esa galaxia, ¿qué es lo que estará pasando? Ah, ya me llegó la información. No es que él tenga acceso a la información. No es que él pueda consultar y decir, y mirar desde acá, ah, ya, ¿qué está haciendo Aldemar allá en Rosario? Ya me di cuenta. No es eso. Lo que dice es que él está siempre consciente de todo. Él no tiene que consultar, él no tiene que ir a su memoria para, ¿cómo era que era esto? No. Él lo sabe todo y lo sabe todo siempre. O sea, por ejemplo, si él quisiera saber la cantidad de granos de arena que hay en la orilla de todos los mares del mundo, él no tendría que ponerse a contar como una supercomputadora. Son tantos. No, él ya lo sabe. Él no tiene que revisar esa información. O si quisiera, o el número de las estrellas en todo el universo, él no tiene que ponerse a contarlas. Él ya lo sabe. Él lo sabe todo. Siempre lo ha sabido. ¿Ya? No tiene que ponerse en el trabajo de contarlas. Él ya lo sabe. Él no tiene que hacer memoria de sus conocimientos. Él todo lo sabe siempre. No es como nosotros, ¿no? Como que de pronto vamos a hacer una receta para cualquier cosa. Y, ¿cómo es que se hacen las tortas fritas? Hay que ponerle tanto de... Sí, ya me acordé. Sí, porque yo sabía, sino que se me había olvidado. No, a Dios no guarda en su memoria cosas. Dios siempre lo sabe todo. Lo que es, lo que posiblemente será y lo que va a ser. Es así de sencillo. Dios siempre lo sabe todo. Dios nunca aprende algo nuevo ni se olvida de algo. Todo el conocimiento de Dios siempre está presente en él. ¿Bien? Qué maravilla poder expresar eso de parte de Dios. Y dice también, en la definición decía también que el concepto, cuando conceptualizamos que era esto de saberlo todo, es que ese conocimiento es eterno. ¿Ya? O sea, de nuevo, todos estos son conceptos que se complementan entre ellos. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento de Dios nunca cambia y nunca crece. ¿Ya? Y eso es sencillo. Si declaramos, es sencillo de entender. Si declaramos inicialmente que Dios todo lo sabe, pero hoy aprendí algo nuevo, entonces que todo no lo sabía. ¿Ya? Entonces, Dios siempre ha sabido desde toda la eternidad y hacia toda la eternidad, todos los eventos, todas las circunstancias, todas las situaciones. Él lo sabe y Él tiene claro lo que está sucediendo y lo que va a hacer. Ahora, en nosotros, ¿cómo se refleja esto? Porque estamos hablando de los atributos comunicables. Bueno, bien por Dios, ¿no? Que todo lo sabe. Bien por Él, pero ¿y yo? ¿Y esto cómo me afecta a mí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo yo medianamente cómo se puede comunicar algo de eso a mí? ¿Cómo Dios me transmite algo de eso a mí? ¿O cómo yo puedo ser partícipe de eso? ¿Cómo puedo reflejarlo yo? Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Todas nuestras decisiones, todas las decisiones que tomamos, todas, me refiero por esta a todas las decisiones, son perfectamente razonables. O sea, me refiero a que caen dentro del proceso del razonamiento. O sea, nosotros, en una situación determinada, yo pienso en lo que estoy haciendo. Conscientemente decido lo que voy a hacer a partir de lo que sé en este momento. Bueno, esto está pasando, voy a decidir conscientemente que esto es lo que voy a hacer a partir de esto. Y después ejecuto la acción que dije que iba a hacer. Conociendo lo que está, decido lo que voy a hacer y ejecuto eso que dije que iba a hacer, lo que escogí que iba a hacer. ¿Ya? O sea, todas nuestras decisiones determinan en cierta manera nuestra realidad. ¿Ya? Nosotros tenemos una capacidad limitada, pero está
está porque nada excede la capacidad de Dios. En nosotros es una capacidad limitada, pero importante, de hacer que los acontecimientos que nos hemos propuesto ocurran. O sea, yo puedo observar los resultados de mis decisiones, ¿ya? Yo sé que Dios se encarga de todo, a pesar de que yo decida o no decida, pero hay cosas en las cuales mi razonamiento, mi plan de acción y mi forma de hacer las cosas va a generar un resultado que no se le escapa a Dios. Dios ya lo conoce, pero producto de mis decisiones se generan resultados. Hay efectos debido a que yo decido y hago. Bueno, ¿a quién le voy a consultar yo las cosas si no es a Dios? O sea, mis pensamientos, mi observación de las circunstancias, mis decisiones y mis acciones deben ser guiadas por Dios. ¿A quién más le voy a pedir yo consejo? Si no es al que todo lo sabe. ¿Ya? Yo tengo la ventaja, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una relación íntima con Dios. Y Dios todo lo conoce, todo lo sabe, sabe todas las variables, lo que puede pasar, lo que va a pasar, lo que pasó. Todo lo conoce todo al mismo tiempo. ¿Cómo yo no puedo pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser partícipe de esto, yo quiero tener algo de eso, yo quiero tener algo de tu conciencia en mí? ¿Y será que si yo pido o deseo participar de ese conocimiento de Dios, Dios me va a decir que no? ¿Será que si yo todas mis decisiones y acciones las quiero guiadas por su conocimiento absoluto de todas las cosas, Dios me va a decir, no, hermano, arrégleselas como pueda? No, yo ya tengo mis planes, usted verá qué hace y nos vemos al final. Donde, pues claro, Dios va a ganar siempre, porque ese no es Dios. Ese no es el Dios que la Biblia nos expresa. Entonces, su total conocimiento de todas las cosas, su omnisciencia se relaciona con nosotros, digamos, en 4 formas que son muy bonitas de entender. Primero, su conocimiento absoluto de todo, su omnisciencia, se relaciona con un aspecto de seguridad de nosotros. O sea, ¿a qué voy con esto? Primero que todo, voy a hablar en términos míos. Dios no puede descubrir en Aldemar nada que lo pueda sorprender. Nada. O sea, en este momento, a su hijo Aldemar, Dios lo conoce tan bien que nada de lo que yo haga lo va a tomar por sorpresa a él. Yo puedo estar totalmente seguro de que a Dios nada que yo decida hacer o planee hacer lo va a tomar por sorpresa. Dios me conoce totalmente, me conoce perfectamente, mejor de lo que yo puedo llegar a conocerme, y nada de lo que yo diga, haga, piense o ejecute lo va a sorprender. Sobre esto se junta una promesa muy importante, y es que Dios me ha dicho que una vez convertido en su hijo, a mí nada me separará de su amor. Entonces, no hay nada, ya siendo hijo de Dios, realmente siendo templo del Espíritu Santo, no hay nada que yo pueda hacer para que Él me deseche. Esto es seguridad. Dios ya sabe quién soy exactamente, me conoce en todos mis aspectos. Nada lo va a tomar por sorpresa, nada va a hacer que Él se eche para atrás en sus planes, se arrepienta. ¿Ya? O sea, no hay nadie que le pueda ir con chismes a Dios de mí. Nadie puede ir. Ningún enemigo puede hacer una acusación de mí, llevarle información nueva a Dios que Dios no conozca. No hay ningún secreto, no hay ningún pecado secreto que no haya sido revelado para Él. O sea, aunque todas mis decisiones y mi actuar es razonable, en nada puedo yo hacer para tomarlo por sorpresa. Todo lo que yo conscientemente hago y decido hacer, los resultados le pertenecen a Él en su conocimiento. ¿No? Le pertenecen a Él.
para mí y para cada uno de nosotros, esto debe traer una sensación de seguridad. Dios, en su pleno conocimiento, ha decidido amarme y nunca desecharme. Me conoce absolutamente. No hay nada que yo pueda hacer que obre en contra mía, digamos, en mi relación y mi comunión con Dios. Una vez soy hijo de Él, no hay nada que Él pueda hacer. Él no hace nada para desecharme. Claro, esto no significa que Dios se va a complacer con cada tontería que yo haga, sino que Dios ya la sabía de antemano y ya tiene preparado un plan de acción, tiene preparado un correctivo, tiene preparado una disciplina. Pero todo está dentro de los planes de Dios. Nunca para un hijo de Dios, y esto es la seguridad que tenemos, en su absoluto conocimiento, nunca va a haber algo que nosotros hagamos que ponga en peligro nuestra relación con Él. Sí nuestra comunión, pero no nuestra relación ni nuestra eternidad con Él. Su pleno conocimiento trae seguridad a nuestra vida. Si yo realmente soy hijo de Dios, yo no tengo que tener miedo, yo tengo que tener seguridad. Dios me llamó para sí, sabiendo absolutamente todo de mí. Absolutamente todo. Y me llamó, y aún así me amó y me atrajo para sí. Esta es la forma en que yo puedo vivir. Esta es una de las formas en que yo puedo vivir su omnisciencia. La otra forma, la primera hablábamos de la omnisciencia que me lleva a la seguridad. La otra sería la omnisciencia que me lleva a la que yo respondo con sensibilidad, más bien. Y es que si yo soy consciente de que Dios todo lo sabe, de que Dios todo lo conoce, tanto lo posible contra lo que está pasando como lo que posiblemente puede pasar, lo de ayer, lo de hoy y lo del futuro, entonces yo tengo que ser sensible a que cada advertencia de Dios, cada consejo que Él me da, cada exhortación que Él me hace, viene de un ser que todo lo sabe. Entonces yo debo demostrar total sensibilidad. O sea, ser sensible me refiero a dejarme influenciar por sus decisiones, dejarme influenciar por su consejo, dejarme influenciar por la advertencia que me da el ser que todo lo sabe. La sensibilidad tiene que ver con eso, con que yo debo ser capaz de entender y ejecutar y obrar en pro de eso. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que si Dios a mí me advierte algo, si Dios me dice, Aldemar, cuidado con esto, porque tal, me está dando una advertencia, Él no me está dando una opinión de lo que podría pasar. Él no me está dando una suposición. Él me está dando una certeza. ¿Ya? No son suposiciones. El Dios que me habla a mí me habla desde su pleno conocimiento. Por tanto, yo debo ser muy sensible. Debo ser muy perceptivo a cada consejo, advertencia, exhortación, a cada línea de acción que Él me dé. ¿Ya? Porque Él no supone. Él no tira una estadística probable. Él me dice, esto es, y esto va a pasar. ¿Bien? La segunda cosa con la que esa omnisciencia de Dios se relaciona conmigo es acerca de que su omnisciencia, su total conocimiento, a mi vida trae consuelo. ¿Y en qué sentido? Cuando yo me enfrento con circunstancias que son desafiantes, que son dolorosas, y muchas que son inexplicables en mi vida, yo sé a quién puedo ir a buscar refugio y consuelo. Voy a Dios, que todo lo sabe. Dios es consciente de mis circunstancias. Dios es consciente de mis dolores. Dios es consciente de mi incertidumbre sobre las cosas, porque Él todo lo sabe. Él sabe incluso por lo que estoy pasando emocionalmente. Tengo miedo, no sé qué hacer, no sé en quién confiar. ¿Y ahora qué, Señor? Entonces, el pleno, perfecto conocimiento de Dios me debe traer a mí consuelo. Consuelo. Dios no sabe solamente lo que ocurrió, sino que también sabe lo que pudo haber ocurrido, que pudo ser peor, que pudo ser mejor. Lo sabe. Lo sabe.
Y Él siempre sabe, y yo debo descansar en eso, que al final Él siempre sabe, porque Él tiene el control de todo, de que no importa lo que esté pasando en mi vida en este momento, al final todo va a ser para bien. Y al final todo va a ser para darle la gloria a Él. De maneras que yo no puedo comprender. Pero yo sí puedo comprender que Él lo sabe. O sea, yo puedo reposar en su total y absoluto conocimiento para saber que al final de todo esto, las cosas, por muy dolorosas, desafiantes o incomprensibles, siempre van a obrar para mi bien, porque es su promesa. Y que al final van a ser para darle la gloria a Él por el cumplimiento de su plan en mi vida. Entonces, son esas tres cosas hasta aquí. La omnisciencia se relaciona con nosotros en que nos trae seguridad. Somos partícipes de su omnisciencia y eso nos da seguridad. Nos da también sensibilidad. Estamos entendiendo que quien nos habla, quien nos advierte es el Dios Todopoderoso. Debemos ser sensibles a sus consejos, a sus mandatos, a sus advertencias. Cuando las cosas terribles pasen, digámoslo así, o que no tengamos idea de para dónde ir, podemos refugiarnos y consolarnos en ese Dios que todo lo sabe. Y eso nos debe traer tranquilidad. Y eso nos debe llevar a darle la gloria a Dios. Señor, yo no sé, pero tú todo lo sabes y yo me refugio en esa capacidad tuya de conocerlo todo. Y la otra cosa es que la omnisciencia de Dios, el todo conocimiento de Dios debe llevarme a mí a una vida sobria. A una vida en la cual yo debo entender que todos los días, a cada momento, todo lo que hago, Dios lo sabe. Y en algún momento yo tengo que comparecer y hacerme cargo de las cosas que hice o que dejé de hacer. Dios lo va a saber todo. Entonces, el darme cuenta que yo tengo un Padre, un Dios que es omnisciente, me debe llevar a entender que yo debo de llevar una vida sobria, una vida recta. Porque donde yo creo que nadie me está mirando, pues Dios sí me ve. Y donde yo creo que nadie se está dando cuenta de lo que hago, Dios sí sabe. Y algún día el Señor me va a pedir cuentas. Entonces, estas son, digamos, las 4 formas básicas en que el total conocimiento, la omnisciencia de Dios se relaciona con nosotros. Ese era el primer atributo comunicable que vamos a ver hoy. Vamos a ver otro más, que es su sabiduría. Y esto está conectado obviamente, con la capacidad de saberlo todo. Su sabiduría. Atributo comunicable número 2, su sabiduría. Entonces, ya partimos del atributo de que Dios lo sabe todo. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Ahora, ¿qué significa sabiduría en Dios? La sabiduría de Dios significa que Dios siempre, en su total conocimiento de todo, siempre va a escoger las mejores metas, los mejores planes para alcanzar esas metas. ¿Ya? O sea, esto es mucho más allá de saber Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo sabe todo. Pero Dios es infinitamente sabio para tomar las decisiones correctas, ¿ya? Las decisiones específicas en cuanto a lo que va a hacer. O sea, no solamente Él tiene el conocimiento, sino que dentro de ese vasto conocimiento Él siempre va a tomar la decisión sabia. Siempre sus decisiones van a ser sabias, siempre sus procederes, sus planes van a ser sabios. Siempre Él, dentro de todo el caudal de conocimiento infinito que tiene, Él va a tomar las decisiones que llevan a los mejores resultados, desde su perspectiva, desde su suprema perspectiva. ¿Ya? Él siempre va a tomar, en su sabiduría, va a tomar la mejor decisión que produce los mejores resultados. Los mejores resultados posibles. No uno de los mejores resultados. Va a tomar la mejor decisión para producir el mejor resultado posible. En todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de su creación. Entonces ya estamos yendo más allá del conocimiento absoluto, sino que ahora Él tiene sabio uso de ese conocimiento. Él tiene sabio uso, él no solamente tiene toda la información en sí, sino que sabe usarla con sabiduría, sabe escoger con sabiduría. Ese es
Ese es el atributo de la sabiduría en Dios. Y esto está expresado en varios lugares a través de la palabra de Dios. De nuevo, para citar a Job, en Job 16:27 dice, a él se le llama el único, perdón, en Romanos 16:27 dice que él es el único y sabio Dios, el único y sabio Dios. Job, en Job 9:14, el 9:4 es el que dice que acerca de Dios, dice que profunda es su sabiduría. Profunda es su sabiduría. Y luego también en el 12:7 dice Job, dice que con él, junto a él, están la sabiduría y el poder. O sea, con Dios están la sabiduría y el poder, y suyos son el consejo y el entendimiento. Bien. Entonces, en la Biblia ampliamente habla acerca de la sabiduría de Dios. Y nosotros podemos, digamos, si hiciéramos de lado por un momento, breve momento, la Biblia, nosotros podemos ver cómo la sabiduría de Dios se ve, estamos rodeados de ella en su creación original, no es lo que se degeneró, sino en su creación, específicamente en su diseño para la creación. Ahí está toda su sabiduría, cómo llenó de detalle para hacer, pudo haber hecho el mundo de muchísimas formas, de acuerdo a su conocimiento. Pero a ustedes no les parece, no es lo que se ha convertido, sino en la creación original, ¿no les parece que es perfecta? ¿No les parece que rebosa de sabiduría? No solamente de poder. Claro, crear la creación como tal es un acto maravilloso de poder. Pero a ustedes no les parece que todo está sabiamente hecho? Todo está exquisitamente hecho con sabiduría que solamente Dios podría tener. Volviendo a la palabra, en el Salmo 104:24, el salmista expresa esto, dice, oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Entonces, cuando nosotros simplemente nos dedicamos a observar el universo, digamos, podemos tomar esa decisión, podemos observar la perfección. Podemos observar que Dios hizo todo de una manera perfecta y esto le trae gloria a Él. El autor de esta perfección es digno de ser glorificado. ¿Ya? No solamente por lo que hizo al hacer el universo, sino por el objetivo que está detrás de esa creación, el para qué creó esto. Porque no solamente es el haberlo hecho, sino que todo tiene un objetivo. Todo tiene un para qué. ¿Ya? Claro, nosotros ahora vemos los efectos del pecado y vemos su maldición extendida por todo el mundo natural. Pero aún así, el orden perfecto y sabio está en toda su creación. No se ha perdido. No se ha perdido. ¿Ya? Es algo armonioso y algo que está interconectado y solamente esta creación puede ser producto de una mente tan sabia como la de Dios. Ahora, esto de la sabiduría a nivel macro, estamos hablando de toda la creación, de todo el universo, pero en nuestra vida como individuos, la sabiduría de Dios también se ve reflejada. Nos afecta a nosotros la sabiduría de Dios primeramente. Romanos 8:28, texto conocido por ustedes, dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, para los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. O sea, Dios dispone todas las cosas para el bien. Sabiamente ordena todo para nuestro bien. Como individuo, su sabiduría me afecta, porque todo lo escogió para mi bien, para nuestro bien. ¿Ya? Dios obra sabiamente en todo lo que sucede en nuestra vida. Y durante todos esos eventos, en todos esos sucesos, Él nos hace avanzar a la meta de conformarnos a la imagen de Cristo. O sea, todo lo que en nuestra vida pasa tiene un plan sabio y su finalidad es que yo me parezca cada vez más a Cristo. La sabiduría de Dios afecta, impacta mi vida de esta manera. ¿No? Cada día de nuestra vida, nosotros podemos ir
moviéndonos victoriosamente. A veces nos movemos, a veces podría pasar que nos movemos como en una derrota, en un desaliento, porque como que nada tiene sentido, como que yo ni sé ni para qué nací. Hay gente que piensa así. Nosotros los creyentes podemos acallar ese desaliento de una vez y para siempre cuando entendemos que Dios, en su infinito conocimiento y su sabiduría, como hijos sabemos que Él está obrando en nuestra vida. Que todo lo que está pasando en nosotros no es un sinsentido. Que lo que está pasando alrededor de nosotros no es algo que no tiene un objetivo. Dios, pleno de conocimiento y lleno de sabiduría, está obrando sabiamente en nuestras vidas para que nosotros cada vez tengamos mayor conformidad a la imagen de Cristo. Y la sabiduría de Dios, mis hermanos amados, es comunicable a nosotros. La Biblia nos dice que nosotros cuando más la necesitemos podemos pedir sabiduría. Con confianza la podemos pedir a Dios. En su palabra lo promete. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Eso está en Santiago 1:5. Entonces, nosotros podemos apelar a la sabiduría de Dios para que Él nos dé la habilidad de vivir una vida que a Él le agrade. ¿Dónde adquirimos primeramente la sabiduría? Bueno, primeramente del estudio de su palabra. Primordialmente es de ahí, de la lectura y la obediencia a su palabra. En un salmo que no me acuerdo en este momento dice, el mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. No me acuerdo cuál es el salmo, pero lo dice. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Y si hay uno del que sí me acuerdo, que es el Salmo 111:10, lo tengo aquí anotado, que dice que nos habla acerca de cuál es la motivación para adquirir sabiduría. ¿Cuál es la motivación para adquirir? Dice esto, Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, si yo temo deshonrar a Dios, si yo temo desagradarle a Dios, y si yo temo incluso ser disciplinado por Dios, como padre que es, que debe disciplinarme, entonces yo voy a tener la motivación, no, yo quiero adquirir sabiduría para seguir sus caminos, para vivir de acuerdo a sus sabios mandamientos. ¿Ya? Entonces, el temor de Dios, el temer deshonrarlo, el temer desagradarle, el temer su disciplina, me lleva a conocerlo más, me lleva a ahondar más en sabiduría. Y esta sabiduría de Dios, cuando ustedes ven una persona que es muy sabia, muy versada, muy llena de conocimiento en alguna área práctica en el mundo, ustedes ven que normalmente esta persona se vuelve soberbia, carece de humildad. No, la sabiduría de Dios nos lleva no al orgullo, sino a la humildad. ¿Ya? Proverbios 11:2 dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero dice que más con los humildes está la sabiduría. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos movemos en la sabiduría de Dios, todo nuestro deseo es en exaltarle y honrarle a Él, no en glorificarnos nosotros por los sabios que somos. Todo apunta para allá. Qué lindo poder tener este atributo que es comunicable para nosotros, aunque no enteramente. Yo puedo acceder a parte de la sabiduría de Dios, pero hay cosas a las cuales no puedo acceder. Hay cosas en las cuales no puedo participar, pero gracias a Dios, gracias a Él, por las cosas en las que sí puedo, por las cosas en las que Él me lleva a ser sabio, por las cuales en las que yo frecuentemente en mi vida me puedo encontrar con la sabiduría de Dios y aplicarla en mi vida. Qué gran ventaja que tenemos nosotros. ¿Ya? Va a haber momentos en los cuales nos vamos a enfrentar a situaciones en las que no tenemos idea de por qué Dios permite que suceda tal cosa o por qué lleva a que suceda tal cosa. Yo me apoyo ahí en su sabiduría. No, Dios es más sabio que yo y Dios sabe por qué. Pero para muchas cosas cotidianas, para la crianza de mis hijos, para la edificación de mi familia, para mi vida de servicio, yo puedo no solamente fijarme en la sabiduría de Él, sino que puedo, digámoslo así, apropiarme
por los medios correctos, apropiarme de su sabiduría, pidiéndosela a Él, extrayéndola de la Biblia, y así darle la honra a Él en mi vida, en mi forma de actuar, en las decisiones que tomo. Entonces, como les digo, si bien no es un atributo enteramente comunicable, porque toda la sabiduría la tiene Él, pero yo puedo tener parte de su sabiduría si se la pido, si la busco, y si decido obrar en sabiduría, yo puedo darle la honra. Yo puedo confiar en Él, en que siempre me va a dar el consejo adecuado. Y cuando no tenga ni idea de lo que tengo que hacer, yo puedo descansar en Él y seguir obedeciendo sus parámetros, porque yo sé que Él sí es sabio en todo. Yo tengo limitaciones, pero Él es sabio en todo. Dios es infinitamente sabio, nosotros no, pero podemos participar. Y a Él le agrada que nosotros le busquemos para obtener su sabiduría, pero le agrada aún más que tengamos fe para confiar en su sabiduría, aunque no entendamos lo que Él esté haciendo. Y esto es maravilloso. Estos dos atributos que hemos visto hoy son muy especiales. Nos falta todavía mirar más de los atributos mentales, pero quiero que por hoy nos quedemos con esto, con la recapitulación que hicimos de los atributos de la semana pasada y su aplicación en mi vida, y con estos dos inicialmente que hablan de conocimiento y sabiduría. Tenemos un Dios que todo lo sabe y tenemos un Dios que obra en sabiduría con todo el conocimiento que tiene, y esto nos debe traer mucha tranquilidad y mucha seguridad a nuestras vidas. ¿Cómo no darle la gloria a un Dios con esas características? ¿Y cómo no querer imitarlo en lo que nos es posible a nosotros? ¿Quién no quiere tener conocimiento? ¿Quién no quiere tomar decisiones sabias y actuar sabiamente para agradarle a Él? Estas cosas están a nuestro alcance. Estas cosas las podemos imitar de Dios. Estas cosas las podemos buscar voluntariamente y encontrarlas contemplando su creación, en nuestra relación con Él, a través del estudio de su palabra, por medio de nuestras disciplinas espirituales. Todo esto está disponible para Dios. Dios lo diseñó así porque Él lo quería y porque quiere que sea parte de nosotros también. Estas cosas es bueno no solo estudiarlas, sino entender que deben tener un reflejo en nuestra vida personal, familiar, de servicio, en todo. Conocimiento y sabiduría. Los dos primeros atributos comunicables que complementaremos la próxima semana. Vamos a orar para terminar este día, para terminar este tiempo de nuestra reunión con estas cosas en mente. ¿Cuáles son las cosas en las que yo me quiero parecer a Dios? ¿Cuáles son las cosas que yo sé de Dios y en las que me quiero parecer? Yo creo que todos ustedes van a concordar conmigo, van a estar de acuerdo en que entre más conocemos a Dios, más nos queremos parecer a Él. Conocer a Dios actúa en dos sentidos. Entre más yo lo conozco, más miedos se me van y más fe puedo tener, más confianza en Él. Entre más yo conozco a Dios, ya se me escapan más los miedos, porque sé de qué es capaz de hacer, cuánto me ama. Y entre más lo conozco a Él, también mi fe crece, porque cada vez lo conozco más y cada vez se vuelve alguien más confiable para mí. Mi conocimiento de Dios es imperfecto, pero entre más lo conozco, más confiable se vuelve para mí. Y yo quiero realmente crecer en mi fe. Y yo sé que todos ustedes, igual que yo, quieren crecer en su fe. Conozcamos a este Dios que anhela ser conocido, que ha hecho todo lo posible por dejar en un libro que cualquiera de nosotros puede leer todo lo que necesitamos para conocerlo. Él quiere que lo conozcamos. Y una vez que lo conozcamos, Él quiere que lo imitemos en muchas cosas. Pidámosle al Señor que siga abriéndonos el entendimiento durante esta semana y el domingo que viene, para seguir entendiendo esos atributos de Dios y entender cuáles son las expectativas después del conocimiento que tiene Él puesta sobre nosotros. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque
porque eres maravilloso. Y eres maravilloso no solamente en lo que eres, sino en cómo actúas en nuestra vida. Y más maravilloso aún, Señor, es que nosotros podemos en parte acceder al conocimiento de ti, conocerte en tus atributos, en tus cualidades morales, en la forma en que obras, en tus principios y valores. Y nos permitas conocer todo esto no solamente para que quedemos extasiados ante tanta perfección, ante tanta belleza. No solamente para eso, que sí lo tenemos que hacer, sí es inevitable que lo hagamos, sino que nos permites conocer estas cosas para que en aquellas que es posible nosotros nos parezcamos a ti. Si en algún momento, Señor, nosotros hemos dudado de que hemos sido hechos a tu imagen y semejanza, el revisar estos temas nos tiene que llevar a esa certeza de que realmente el Dios Todopoderoso, infinito y eterno, nos hizo en muchas cosas a su imagen y semejanza. Y hay muchas cosas, Señor, en las que podemos asemejarnos a ti y que anhelamos hacer, Señor, que anhelamos asemejarnos a ti. Gracias, Señor, por esa capacidad que has puesto en nosotros, Señor, de buscarte, de entenderte y de anhelar imitarte, Señor. Guíanos, Señor, por medio de tu sabiduría, a través de todo este conocimiento, porque es muy vasto el conocimiento que hay, Señor. Y al final nosotros no queremos llenarnos de información, Señor, lo que queremos es llenarnos de aplicación. Queremos hacer, Señor, queremos saber, pero queremos poner por obra. Guíanos, Señor, a la forma correcta de poner por obra todo esto que aprendemos de ti, todo esto que seguimos aprendiendo. Señor, que el saber que tú lo sabes todo y que obras con sabiduría nos dé tranquilidad en nuestro diario vivir, entendiendo que tus planes son más perfectos que cualquiera de nosotros, Señor, y que en medio de las circunstancias más difíciles, tú sabes cuál es el camino a seguir que va a cumplir a cabalidad con tus planes, con tus objetivos, con tus propósitos, Señor. Y que eso es bueno porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos nuestra fe depositada en un Dios que es espectacular, en el único Dios verdadero y el que merece toda la honra y toda la gloria, Padre. Gracias, Señor, por este día en el cual nos disponemos en muchas partes a celebrar el Día del Padre. Gracias, Señor, te damos por ese ser maravilloso, Señor, que tú nos has dado, Señor, por esa figura paterna que algunos todavía tenemos, algunos de pronto no, Señor, y que todos de alguna manera podemos dar gracias, Señor, a ti por habernos dado el Padre que nos diste. Señor, que hoy sea un día realmente lindo para pasar en familia, para hacer cosas lindas, Señor, honrando a ese Padre, Señor, y sobre todo honrándote a ti, Señor. A ti sea toda la absoluta gloria y la absoluta honra, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, yo les voy a pedir que abran micrófonos, enciendan cámaras. Feliz día, Eldemar, feliz día a todos. Gracias, feliz día a todos. Por ahí anda Cristian Cusmano, por ahí está Griselda y Abigail, por ahí está Melanie. ¡Feliz día! Eduardo, feliz día. Por ahí que no está Pablo, por ahí está la familia Araya. Saludos a Pablo, feliz día. Feliz día, Rubén. Por acá está Feliz día a todos, feliz día. Que Dios nos apoye. Feliz día, Rubén. Qué belleza a todos. Pásenla lindo, compartan con sus familias, pásenla lindo. Y bueno, y nos estamos viendo en la semana. Gracias, Lupita, por el sonido. Gracias, Lucas, ¿verdad? Gracias, Lucas, por siempre, Lucas, gracias porque está ahí pendiente, ayudándonos con la parte técnica. Qué bueno tenerlo. Las alabanzas. Chau. Feliz día. Ya había Pablo. Pablo, feliz día. Ya cortó Pablo.
No, por ahí está. Feliz día, Estoy tratando. señores, disfruten. Feliz día a Dios todos, les bendiga. señores. Disfruten, que coman rico. Pásenla bien, estén contentos, Sí, pásenla lindo. estén con sus hijos. Para poner Chao, video. Melanie. Chao, Franquita. Hola, hola. Gracias. Adiós.